El siguiente ponente es Carlos Salas. Por favor, Carlos. Carlos Salas, como nos han explicado antes, es el decano electo del COPAC. Es comandante de líneas aéreas con más de 15.000 horas de vuelo, instructor de sistemas de notificación de sucesos y en sistemas de gestión de Me han seguridad. encargado que les presente a ustedes la visión conceptual que tenemos los pilotos en nuestras operaciones de vuelo relativas a la información meteorológica que recibimos y a los escenarios de riesgo que manejamos. Acometo esta tarea sin cierto rubor, o mejor dicho, con cierto rubor intelectual, porque hoy me consta que hay talentos relevantes en la materia de la que les voy a hablar hoy. Y aunque es una tarea que no va a resultar difícil, sí va a resultar un poquito complejo explicarles en 20 minutos, que es el tiempo que dispongo, todos los intríngulis de la gestión de los riesgos a los que tenemos que gestionar en nuestras operaciones de vuelo. La fotografía que ustedes ven ahí da una magnitud relevante de los fenómenos a los que nos enfrentamos. Esta siguiente fotografía parece que no tendría nada que ver con la anterior, pero tiene mucho que ver. Tiene que ver en tanto en cuanto las dos fotografías hablan de entornos. Hablan de entornos. Y entornos que buscan un objetivo que es la seguridad operacional. Me gustaría que echaran un vistazo aquí a esta definición del anexo 19 de OACI sobre seguridad operacional, que nos dice que es el estado en que los riesgos asociados a la actividad de aviación relativas a la operación de aeronaves o que apoyan directamente dicha operación se reducen y controlan a un nivel aceptable. Quiero subrayar tres conceptos. Primero, que la seguridad operacional es un estado. El segundo, el concepto de riesgos asociados. Y el tercero, el nivel aceptable de esos riesgos. Realmente a lo que los pilotos nos dedicamos a lo largo de nuestra operación es a realizar un continuo proceso dedicado, como veremos en la siguiente diapositiva, a la identificación de peligros y la evaluación y mitigación de los riesgos. Esto queda encuadrado dentro del marco OACI, de la estructura del SMS, de los sistemas de gestión de seguridad operacional, en los que el marco tiene 4 componentes importantes. El segundo componente es el que nosotros tenemos funcionando continuamente a lo largo de nuestro sistema de transporte. Es una aproximación sistemática a la identificación de peligros y la consecución de la ponderación de las consecuencias de nuestra interacción con esos peligros, y un análisis de riesgos con una propuesta de mitigación de esos riesgos para mantener nuestra operación dentro de los niveles aceptables de seguridad operacional. Esto es un proceso que se realiza de una forma natural en todos nosotros y se realiza en cualquiera de las actividades que lleva a cabo el ser humano. El ser humano continuamente está identificando peligros de una forma automática, aunque ustedes no se den cuenta. En cualquiera de sus actividades diarias, ustedes identifican peligros, ponderan adecuadamente la actividad que están realizando y las consecuencias que la interacción de su actividad tienen con ese peligro. Las consecuencias tienen 2 patitas. Una patita es la frecuencia y la otra patita es la severidad. Y eso nos da el concepto de riesgo. Es un concepto numérico, es un dato. Si ese riesgo es aceptable para todos nosotros, normalmente no vamos a hacer nada. Pero si no es aceptable, vamos a poner una serie de medidas mitigadoras. Pero antes de llegar a este punto, me gustaría hablarles a todos ustedes sobre el concepto de peligros.
Los peligros son una condición que es constante en el entorno de actividad del ser humano. Y como no podía ser de otra manera, en nuestra actividad de transporte aéreo están presentes también los peligros. Son una condición que tienen un potencial de daño a las personas en distintas posibilidades, pues desde la muerte de las personas hasta daños graves, pasando por daños leves. Y también pueden ser potencialmente dañinos para elementos que rodean la actividad del ser humano, elementos materiales. Los tipos de peligros se pueden agrupar en tres grandes familias. Peligros naturales, peligros tecnológicos y peligros económicos. Esas tres grandes familias forman el conjunto de peligros que cualquier ser humano puede, en cualquiera de las actividades que realice, enfrentar. Y en el día de hoy lo que vamos a hablar es de los peligros naturales, fenómenos meteorológicos, que es donde están incluidos. La familia que incluye los fenómenos meteorológicos son los peligros naturales. Les hablaba anteriormente del proceso que continuamente seguimos para mantener esos niveles de seguridad operacional en un estado aceptable. La identificación de peligros. Los peligros no son necesariamente ni buenos ni malos. Lo que tienen son unas consecuencias cuando interactúan con nuestra actividad. Y esas consecuencias son las que realmente pueden ser buenas o pueden ser malas. La siguiente fase del proceso era el análisis de riesgos, y la siguiente fase del proceso es cuando no tenemos un suficiente convencimiento sobre el nivel alcanzado de seguridad operacional y tenemos que mitigarlo. Las tres grandes familias de mitigación del riesgo que utilizan todos los seres humanos en cualquier actividad también, y en la nuestra es igual, son la tecnología, la normativa y el entrenamiento. Son los tres grandes mitigadores del riesgo, son las tres grandes familias de mitigadores del riesgo que utilizamos continuamente también en nuestra actividad y que en el caso de la aviación veremos posteriormente cómo se utilizan de una forma regular y de una forma discrecional. La actividad de transporte aéreo es una actividad en la que intervienen un número de actores relevantes. Intervienen actores del tipo de agencias estatales, compañías que proporcionan servicios, compañías que proporcionan productos, y en ese proceso de relación entre estos tres o cuatro actores del proceso de transporte aéreo está el ser humano. Comprender la relación entre la gente y los contextos operacionales es muy importante, y para eso utilizamos un modelo conceptual que llamamos SEL, en donde vamos a agrupar los distintos contextos en los que nos podemos encontrar y con los que nos podemos relacionar a lo largo de nuestra actividad. Estos contextos, como pueden ver ustedes en la diapositiva, son el software, el hardware, environment, liveware de otras personas. En el centro del esquema tenemos liveware, la L, y es donde se encuentra el ser humano. El ser humano se va a relacionar con
áreas de contextos del tipo de software, y son las normativas, las regulaciones, el propio software de las máquinas que utilizamos para realizar procesos más repetitivos. Va a tener que relacionarse con otros contextos de hardware, la misma tecnología, todo ello en un entorno que es environment y que es el que sirve como paraguas y sirve como perspectiva razonable para que el ser humano pueda aportar a la operación aérea un elemento de análisis de la identificación de peligros con sus consecuencias, el riesgo y, de nuevo, la mitigación de esos riesgos para llevar la operación a un punto de seguridad aceptable. Es en el software donde hay muchas de las informaciones que recibimos a lo largo de nuestra operación. En ese grupo de contexto operacional recibimos todos los datos que nos proporciona, por ejemplo, el operador meteorológico o la agencia de meteorología que estemos utilizando, sobre METARS, sobre SPECIS, sobre TAFORS. Y lo recibimos en el entorno del environment. Lo que nos están contando es, oiga, mire, esto es lo que se va a encontrar usted en el entorno meteorológico en el que usted va a operar. Todo esto hay que integrarlo en el contexto operacional en el que nos encontramos. Como ven ustedes, los cuadrados no son exactamente angulares, sino que tienen deformaciones. Y es porque los seres humanos acometemos nuestras tareas de una forma diferente cada uno, aunque siempre dentro de un procedimiento y siempre dentro de un estatus pautado. Cada ser humano se encuentra sometido a diferentes condiciones que pueden actuar como y de hecho actúan como activadores de las relaciones que mantienen con esos 4 contextos operacionales. Es así que cuando un ser humano se encuentra en una condición no deseada, lo que ocurre es que su relación con esos otros 4 contextos e incluso con el contexto liveware, otras personas, produce errores o puede producir violaciones en su operación. Tenemos algunas herramientas que nos ayudan a acometer ese proceso de análisis continuo del riesgo, y una de ellas es la información que se nos proporciona por parte de los servicios de meteorología como precisa, actualizada y fiable. Eso nos proporciona una conciencia situacional que nos permite acometer procedimientos de contingencia bien fundamentados en las decisiones que vamos a tomar. Uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar en una cabina, y el comandante Villar nos lo explicará en el segundo bloque, donde tendrá una aproximación mucho más táctica a todo el proceso de identificación de peligros, consecuencias y riesgos con su mitigación, es exactamente esa información que necesitamos tener como precisa, actualizada y fiable. El proceso de mitigación del riesgo es un proceso sistemático a lo largo de todos los procesos de producción. En aviación, les quiero mostrar en esta infografía, para que tengan una idea aproximada de cómo funciona todo el proceso realmente. Identificación de peligros y sus consecuencias con evaluación del riesgo. Tenemos unos peligros primarios con consecuencias primarias y a cada consecuencia hay asociado un riesgo. Evaluamos las defensas dentro del sistema. Como recuerdan, las defensas son tecnología, entrenamiento y reglamentos, que son
pues, procedimientos, es la normativa, son las leyes. Es el marco que nos indica dónde podemos realizar, es el campo de juego en donde nosotros podemos jugar esa partida. En tercer lugar, hacemos un control y mitigación de los riesgos y comprobamos si la región donde tenemos nuestros riesgos es intolerable o es una región tolerable que con mitigaciones podemos trasladar a una región aceptable. Y, por último, aceptamos o no la mitigación de esos riesgos. El comandante Villar les pondrá en el segundo bloque ejemplos más prácticos sobre todo este proceso. La aproximación táctica en cuanto a concepto y en cuanto a cómo nos relacionamos los pilotos realmente con nuestro entorno cuando tenemos un problema, la tienen en estos dos acrónimos, FORDEC y NHTSA. Esto se utiliza en algunas compañías, en otras compañías se utilizan otro tipo de acrónimos, otro tipo de procesos, pero todos están orientados a los mismos objetivos. Cuando una tripulación se enfrenta a un problema, lo primero que calibra son los hechos, qué es lo que nos ha ocurrido, qué opciones tenemos, cómo podemos gestionar el escenario de riesgo que tenemos y qué mitigaciones interponemos en ese escenario de riesgo para llevarlo a un punto aceptable, las decisiones que vamos a tomar sobre esos escenarios de riesgo, tanto en cuanto nuestro escenario operacional nos lo permita, cómo lo vamos a ejecutar y, de nuevo, iniciar otra vez el proceso de comprobación para ver si todas aquellas medidas que hemos puesto en práctica y si las opciones que hemos tomado son las correctas. La segunda parte, desde una perspectiva conceptual, es la comunicación con el otro, con la otra parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación son, en primer lugar, nuestros compañeros de la cabina de pasaje, el ATC, nuestros compañeros del ATC, si estamos en tierra con las tripulaciones, los equipos de mantenimiento o incluso con las comunicaciones con nuestra compañía. NHTSA es el acrónimo de un proceso de comunicación en el que tenemos que trasladar la naturaleza del problema, tenemos que trasladar nuestras intenciones, qué tiempo vamos a necesitar para realizar esa toma de decisiones y esas opciones que hemos decidido en el proceso de FORDEC, qué especiales instrucciones necesitaríamos o qué especiales condiciones vamos a trasladarle si tuviéramos alguna, pues al control de tráfico aéreo y, por último, pues anunciarlo. Hasta aquí mi presentación. Posteriormente el comandante Villar trasladará todos estos conceptos al mundo real y les dará algunos ejemplos de cómo utilizamos todos los procesos de mitigación del riesgo en nuestra operación regular. Muchas gracias por su atención.